Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta ¿Dónde estás? Conducido por Grisel Aralia. Hoy Dios me dio la gracia de reconocerme pecadora y mis faltas cometidas, todas pasaron como en pasarela. Y recibí su palabra. Yo hablaré por ti. ¿Cuál es tu miedo? Yo soy tu provisión. ¿Por qué temes? En tus días oscuros y en tus noches largas, yo estoy contigo. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a este su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisel Aralia y el día de hoy vamos a continuar con esa profundización de el plan de Dios en nuestras vidas, de cómo alinear nuestros propósitos a la luz de ese plan que Dios nos presenta para el que fuimos creados y en ello encontrar nuestro propósito y por supuesto cumplir esa misión para la que estamos aquí, porque nuestro propósito nos va a ir dando la pauta, de modo que después para nuestro sustento material aquí en esta vida, Dios va a ser nuestra provisión. Dios da por añadidura cuando tú estás en sus propósitos, cuando tu propósito está alineado a sus planes. Así que, querido y amado de Dios, yo le invito a que se quede en este episodio que vamos a estar profundizando sobre nuestros propósitos. Entonces vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que el Espíritu Santo ven y llena nuestros corazones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seas tú aportándonos, dándonos ese calor, esa disposición de nuestros corazones en donde quiera que nos encontremos para que escuchemos tu mensaje y lo hagamos vida en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El corazón cambia con decisiones pequeñas y constantes, pero cuando están sostenidas y fincadas en el poder de Dios, en el amor de Dios, en el plan de Dios, es donde vamos en la línea adecuada para el cumplimiento de nuestro propósito. Y al estar viviendo nuestro propósito, pues claro que nos va llenando de esa felicidad que solo Dios sabe darnos a través de su paz. Aún en medio de circunstancias que por cuestiones de esta vida material, de este trance, pues de esta peregrinación en esta vida humana, pues vamos a estar viviendo. A pesar de ello, estar en esa paz, identificando el plan de Dios y nuestro propósito alineado en una misión, pues vamos a tener esa plenitud. No solamente aquí, sino plenitud de corazón para estar dispuestos a ir hacia Él, porque de Él venimos y hacia Él vamos. En Él nos movemos y existimos. Recuerde, querido y amado de Dios, que somos seres que estamos en constante movimiento, en constante renovación. Todo, el universo entero es así. Todo lo que tiene vida, lo inerte y lo que sí se mueve, así es, en constante movimiento va cambiando la tierra, toda la naturaleza nos muestra ello y toda la naturaleza es un susurro de la existencia de Dios, es un susurro, un apapacho de ese amor de Dios hacia el ser humano, que somos por gracia y obra de Dios, sus hijos, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a este mundo a hacerse hombre, a vivir tal cual nosotros, a pasar toda esa vida material y tal cual nos vino a mostrar cómo vivirla para ir al Padre. Recuerde, querido y amado de Dios, ¿para qué estamos aquí? Ocupamos despertar, reconocer nuestra autenticidad y nuestra autenticidad es que somos hijos de un rey. Entonces nos ha hecho completos, nos ha hecho en autenticidad a imagen y semejanza. Entonces no perdamos nuestra identidad. Hoy en día hay muchas identidades perdidas, muchas personas
que pierden su identidad. Y es precisamente ahí por donde se mete el maligno, porque quiere robar esas almas a nuestro Señor. Pero, querido y amado de Dios, Jesús ya venció. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Pues entonces adentrarnos en la palabra de Dios, nos queda acercarnos en la palabra de Dios y alinear nuestros propósitos. Ahora que estamos iniciando el año, ¿qué más podemos hacer? No solo tener esos propósitos personales como son de estar en forma, alimentarnos bien y decir, me voy a ir a hacer chequeo en la salud, o en lo personal como intelectual, aprender algo nuevo, un deporte, un curso, un diplomado, estudiar alguna carrera. También tenemos propósitos espirituales, que es el alimento para ir pues en el día a día levantándonos con ese propósito, con esa energía necesaria para vivir el día a día. Entonces, en nuestro propósito espiritual también toca silenciarnos y ahorita vamos a hablar de esos silencios. También hay que tener propósitos apostólicos. Junto de la mano de la iglesia, esos propósitos apostólicos es voy a asistir a un retiro o voy a formar parte de un grupo. ¿Para qué? Para tener un grupo de oración, para ir a aprender más de Dios, para ir a aprender más de Jesús, para ir a aprender más sobre las cosas de la iglesia. Hoy en día vemos bombardeada la iglesia por muchas constantes, muchos pensamientos, muchas pues errores que cometemos mismos cristianos, mismos miembros de la iglesia y que otros lo ven por fuera y ya nada más porque ven eso ya no quieren acercarse. Entonces hoy en día toca acercarnos a la iglesia porque nos es necesario para ir de la mano y que podamos conocer ese camino que es la verdad y la vida, que es Jesús. Porque de otra manera nuestro sentido de vida, nuestro propósito de vida se quedaría en algo vano, en algo meramente humano. Entonces, si unimos esos 4 tipos de propósitos, el personal, el espiritual, el intelectual y el apostólico, pues vamos a ir encaminados a hacer esos vasos comunicantes dentro del cuerpo de la iglesia. Y eso nos va a dar autenticidad y nos va a ir ayudando a reconocernos en esa identidad de hijos de Dios y asimismo eso llevar a las tinieblas. Somos sal, somos luz y eso tenemos que ir a alumbrar aquellas tinieblas en las que muchos vivimos o viven. Entonces, querido y amado de Dios, nuestro propósito nos va a dar realización personal, pero también nos va a ayudar a bendecir a las personas, nos va a ayudar a ser de bendición para otros. Ahora, ¿cómo vivir nuestro propósito si yo misma estoy en descontrol, en un caos que no sé? Recuerde la ley del péndulo. El péndulo está y se mueve y provoca un caos, provoca un movimiento, pero al final de todo ese movimiento que se va formando, llega otra vez a su nivel. Entonces, la vida es un equilibrio y toca equilibrarnos en esos 4 niveles de propósitos para ir alineados al plan de Dios. Vámoslo haciéndolo más fácil de digerir. En Marcos 2, del 13 al 14, nos narra la vocación de Leví, es decir, de Mateo, cuando Mateo queda prendido de Jesús y lo sigue. Mateo, que era cobrador de impuestos y que se juntaba con pues gente, digámoslo, publicanos, que en aquellos tiempos pues podrían decir que ellos eran como que los pecadores, etcétera. Entonces vamos a dar lectura a Marcos 2, del 13 al 14. Salió de nuevo por la orilla del mar. ¿Quién? Jesús. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Vean, es que esto fue impactante para Leví.
que después viene su nombre a Mateo, ¿verdad? Pero él lo ve y lo sigue de una. Y muchas veces nos podrá pasar a nosotros, a usted que nos está viendo, escuchando, que Dios le está tocando a la puerta o le ha tocado y nosotros le decimos, espérame tantito. O quizá es uno como Leví que al escucharlo lo sigue. Como San José, que él soñaba y él no cuestionaba, él no estaba preguntando, pero ¿cómo va a ser? Él despertaba y estaba seguro de que había sido por parte de Dios esa indicación y él agarraba y se iba. Y él no preguntaba, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, la fe es pues es un regalo que viene de Dios, pero puede dárselo a quien sea. Entonces, hay que hacer silencio. Hay que hacer silencio para poder escuchar eso. ¿Cómo lo vamos a escuchar? ¿Qué tipos de silencio podemos hacer? Voy a mencionar 7 tipos de silencios. Hacer silencio con palabra, es decir, callar para saber escuchar tanto a otros como a Dios. Muchas veces vamos al Santísimo, estamos haciendo oración y nuestra oración es de hablar y cero escuchar. O vamos con el amigo y es hablar y no escuchamos. Entonces, en esa primer instancia de palabras podemos silenciarnos. Toca silenciar y aprender a escuchar. En la memoria, nuestros pensamientos están a 1000 por hora y de pronto estamos haciendo oración y nos acordamos de algo del pasado. O estamos ya en el camino alineados y nos acordamos de nuestros pecados y nos da miedo o nos da indignación continuar porque nos acordamos del pasado. Nuestra memoria está en constante movimiento, siempre está recordando ese pasado. Vean, Soren Kierkegaard dijo o escribió esto: la vida se comprende mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante. Comprendemos la vida, está bien hacer memoria, mirar hacia atrás para ver en qué me equivoqué, cómo hice, qué actué, etc. Pero debemos de vivir el presente mirando hacia adelante, no al futuro, hacia adelante, porque el presente es con lo único que contamos, con lo único que nosotros de alguna manera podemos decidir y controlar. Pero recuerde que el control hay que soltárselo a Dios. Otro silencio que podemos hacer es en nuestra imaginación. Está comprobado que el 90% de lo que imaginamos no sucede. Hablando de preocupaciones, la preocupación llega y que cómo voy a pagar esto y que cómo le voy a hacer para lograr esto y que cómo esto, y empezamos a imaginar 1000 escenarios, mismo con la pareja. Estamos imaginando por qué no me contesta, por qué no viene, por qué se fue, y empezamos a hacer toda una telenovela y ahí se nos va el tiempo. Hay que silenciar esa imaginación, porque el 90% de toda esa imaginación no sucede. Y entonces estamos viviendo, ahora sí que con basurilla alrededor y no en el presente. Hay que silenciar ese tipo de imaginaciones. Hay que silenciar juicios. Querido y amado de Dios, dejar de juzgar a los otros. No es decir, hay que ponernos en los zapatos de los otros. No, hay que ponernos en los zapatos de Jesús para mirar al otro como Jesús lo mira, como Jesús lo miraría. Hay que ponernos en los zapatos de Jesús para mirarme a mí misma y no estarme juzgando y nada más ahí criticándome y no permitirme avanzar. Recuerde, hay que silenciar esos juicios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Poniéndonos en los zapatos de Jesús, ¿vale? Otro tipo de silencio es silenciar el ego. Estamos tan acostumbrados a que nos levanten el ego porque nos gusta hacer esto bien, y sí, lo hacemos bien, pero muchas veces caemos en el ego, que siempre quiero tener la razón, que siempre pienso que tengo la razón, que siempre quiero controlar cada una de las cosas y no suelto. Y entonces me hago aquí, aprieto y cargo mi ego
hay que saber silenciar eso también, querido llamado de Dios. No siempre podemos controlar todo, no siempre tenemos la razón y no siempre tenemos las mejores ideas. Hay que silenciar nuestras emociones. En las emociones es donde caemos mucho en esos pecadillos que nos arrastran a la lujuria, al placer instantáneo, al no saber esperar. Y esas emociones, como dice San Agustín, son esas 5 emociones, pues siempre nos mueven a estar haciendo o dejando de hacer. Hay que alinearlas en ese propósito en Dios. Hay que pedir mucho la templanza, y María, nuestra Madre María, es una mujer virtuosa de la que nos podemos prender y aprender demasiado en esa humildad, en ese hágase en mí según tu palabra que ella siempre le dijo a Dios. Pidamos templanza para saber controlar pues nuestras emociones y entonces acallarlas. Podemos acallar, hacer esos silencios y en controlar esas emociones, en esa templanza, vamos a ser capaces de tener silencios en donde vamos a aprender de Dios. Otro silencio es de las consolaciones. Cuando nosotros, más los que estamos pues en el camino de Dios, como supuestamente, digo supuestamente porque a todos nos puede caer, somos humanos que vamos cayendo, levantándonos, orando unos por otros, pero que también nos llegan momentos muy, muy consoladores a nuestro espíritu. Y cuando nos pasan cosas bonitas en el momento de la oración, cuando nos pasan cosas bonitas en el momento del servicio, de ayudar a los demás, de estar bien con Dios, de sentir ese amor apapachador de nuestro Padre, también ahí podemos caer en decir, solo cuando siento bonito, entonces estoy con Dios. Si estoy en desolación, no estoy con Dios y no sé qué pasa y por qué Dios me hizo esto y qué por qué, y empiezan a surgir los porqués. Entonces, hay que acallar también esas consolaciones, es decir, no solo seguir a nuestro Señor cuando tengamos consolación, o nada más querer tener las consolaciones y cuando no las tengamos, entonces estar tristes. Hay que saber escuchar en el silencio a nuestro Señor. Y esa es la clave para nosotros prendernos de Él. Esa es la clave para nosotros saber encontrar nuestro talento, que es el segundo paso para saber encontrar nuestro propósito. El talento especial, el natural que usted va a tener, con el que nació, encuéntrelo en esos 7 silencios que acabo de mencionar, preguntándole a Dios, acercándonos a Él, escribiendo para Él, escuchando su palabra. ¿Cuál es el talento especial que tengo? Y nos podemos prender de la cita bíblica de Marcos 25, del 14 al 30, que habla precisamente de los talentos. Y ahí quiero hacer una pausa, que para Dios bastan 2 panes y 5 peces para alimentar a una muchedumbre. Y eso en analogía con nuestros talentos, que a unos les otorga 1, a otros les otorgó 5, a otros 3, 2, etcétera. El que tiene 1 podrá decir, como aquel del que habla la Biblia, pues lo voy a enterrar, porque entonces, ¿qué voy a hacer si lo pierdo? Pues no, querido llamado de Dios. A Dios le basta, en la lógica de Dios, 2 peces y 5 panes son suficientes para amar intensamente en el plan de Dios, para estar en el plan de Dios. Es suficiente para agradar a Dios. Ahora, si tiene 5 talentos, pues bueno, mayor exigencia habrá, ¿verdad? Por parte de esos talentos naturales. Pero si solo tiene 1, a todos nos fue repartido algo. Entonces encuentre ese talento natural para el que usted es naturalmente bueno. El tercero, usted recuerda cómo a Pedro Jesús le dijo, serás pescador de hombres. Y eso lo encontramos en Lucas 5, del 1 al 11. Vaya y búsquelo. Ahorita nada más se lo voy a decir a grandes rasgos. Pedro, pescador, de oficio pescador,
cuando va y Dios le dice, Jesús le dice, echen las redes, y él les dice, es que ya estuvimos todo el día y no hemos pescado nada. Y él les dice, échenlas de aquel lado. Y entonces Pedro va y lo hace. Y entonces le da esa misión. Serás pescador de hombres. ¿A qué voy con este cuento? Bueno, este cuento que acabo de hacer, que lo encontramos en la escritura, que no es cuento, sino que yo lo dije de esa manera, para que nosotros sepamos encontrar en nuestro quehacer esa misión que Dios nos da, uniéndola a ese talento natural. Pedro era talentoso pescando, ¿verdad? Y a eso se dedicaba. Pero entonces cuando conoce los caminos de Jesús y se atreve a decirle, sí, voy contigo, entonces Jesús le entrega su misión, te haré pescador de hombres. Podremos decir, bueno, pues sí, pero Pedro la tenía fácil y yo pues que no sé ni siquiera para qué soy bueno. Todos tenemos un talento, recuerde. Así que toca hacer esas investigaciones internamente a través de esos 7 silencios por los que podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Querido y amado de Dios, Dios no hace chatarra, no hace a nadie extra. No somos extra de ninguna película. Somos los protagonistas de nuestra película y en esa película está Dios. ¿Usted ha escuchado del Ikigai? A ver, yo ahorita le voy a decir bien cómo se pronuncia del Ikigai, que es una palabra japonesa y se refiere al sentido de la vida. Y ahí ellos aplican esta parte de encontrar lo que amas hacer, lo ponen en un circulito, en el otro círculo, lo que el mundo necesita, luego otro, algo por lo que te pueden pagar, y en la otro, en lo que eres bueno. Entonces, estos 4 rubros en lo que eres bueno, lo que amas hacer, 3, lo que el mundo necesita, y 4, algo por lo que te puedan pagar, esas 4 rubros de nuestra vida lo juntan. Y en donde se unen todos, ahí se encuentra el Ikigai, el sentido de la vida, según los japoneses, de acuerdo a los japoneses. Y entonces encontramos ahí nuestra pasión, nuestra misión, nuestra vocación y nuestra profesión, que viene siendo lo mismo que estábamos analizando ahorita que yo le decía esto de bíblicamente cómo nosotros encontramos ese propósito de nuestra vida en la misión y en el plan con Dios. Así que, querido y amado de Dios, la vida, recuerde, la vida se comprende mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante, según esto de Søren Kierkegaard, un filósofo, creo que es. Entonces, el punto número 4, bíblicamente, para encontrar tu propósito, el punto número 4 es encuentra tu sustento. Y encontrar tu sustento es de que nosotros materialmente necesitamos trabajar, recibir una paga para nuestro sustento. Pero muchas veces no encontramos esa paga, ese sustento en las cosas que nos gusta hacer. Y muchas veces tenemos que tener otro tipo de trabajos fuera de lo que viene siendo nuestra misión. Pero déjeme contarle algo. Cuando yo llegué a Canadá, mi salida de México hacia Canadá fue dentro de un caos. Y dentro del caos, como les platicaba de ese péndulo, que al mover el péndulo se hace un caos. En ese caos que yo encontré en ese entonces en mi vida, vine a Canadá. Y en ese caos encontré parte de la continuidad de mi propósito, de mi misión, y todo se me fue dando. Y yo quedé sorprendida porque ahora leyendo esto, si encuentras tu propósito, encontrarás tu sustento. Todo te será proveído. Y en la actualidad Dios ha sido tan bueno conmigo que
tengo pues 2 trabajos que me dan sustento, en los que me dedico a cosas que sí son de lo mío, yo estudié, pero no es que sea el trabajo ideal que yo estoy buscando. Sin embargo, me da el sustento, me da para la provisión para vivir y me permite continuar con ese propósito y con esa misión que Dios me ha entregado. Y parte de esa misión es este podcast o este programa en el que yo veo la mano de Dios y la acción del Espíritu Santo, y que todo se va dando. Entonces ahí donde encuentra sentido la palabra de Dios que dice, todo te será por añadidura. Entonces, lo demás, tu sustento, ¿verdad? Así, querido y amado Dios, cuando encuentras su propósito y vive ese propósito alineado al plan de Dios, encuentra que ese propósito lo puede usar dentro de su misión, y que en esa misión Dios le va a proveer en su sustento. No es que no va a trabajar, o a lo mejor tiene la gracia y el regalo de trabajar en su misma misión y usted tiene su sustento, pero muchas veces no. Pero Dios va dando espacios, va abriendo caminos con personas, con los medios, va poniendo todo, y todo viene, lo demás viene por añadidura. Entonces, querido y amado de Dios, lea Mateo 10, del 9 al 10, que todo se te dará en el camino, que nos dice, no lleven cinturón, ni sandalias, ni, no recuerdo más que dice, pero no es el trabajo, no es nuestro trabajo, nuestra misión o el sentido de nuestra vida, sino que eso es por añadidura. Nuestro propósito va más allá de lo humano. Querido y amado de Dios, yo lo invito a vivir con propósito, como dice el Salmo 126, vivir como los que sueñan. Soñemos en Dios, soñemos en dentro del plan de Dios, descubrámoslo en haciendo esos silencios en nuestra vida para poder saber cuál es el plan de Dios para nosotros, y dentro de eso podamos hacer nuestros propósitos en esos 4 rubros, mis propósitos personales, mis propósitos espirituales, los intelectuales y mis propósitos apostólicos. Entonces, querido y amado de Dios, la oración es la que nos va a dar mucha claves para ir caminando en el propósito dentro del plan de Dios. Pues yo le abrazo, le saludo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Yo soy Grisel Aralia y este fue otro episodio más de su programa ¿Dónde estás? Chao. Has estado escuchando ¿Dónde estás? Conducido por Grisel Aralia en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.